Las carreteras son sitios fascinantes. Son kilómetros y kilómetros de ir admirando el paisaje de cualquier entorno que nos toque, y ya sea si nos toca conducir o ir de pasajero, perdernos en pensamientos mientras vamos viendo cómo vamos dejando atrás esa parte del camino. Y aquí le va la pregunta tan recurrente del canal. ¿Qué me diría usted si yo no es que le cuente una novedad al decirle que en las autopistas ocurren cosas horribles, sin explicación, de día, de noche? ¿Y cómo le caerían en esta ocasión algunos relatos de carretera? Para esto, aprovechemos que ya está por aquí, alistando todo para nuestro viaje. Permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Colombia. Daniel P. esta noche nos cuenta esto. Aprendí a conducir desde los, ¿qué habrán sido? Los 14, 15 años. Mi padre fue quien me enseñó, solo que siempre fue aquí en ciudad, en Valledupar, al norte de Colombia. Una ciudad mediana en la que rara vez salíamos de ella porque teníamos todo lo necesario, a excepción de las veces en que visitábamos a una parte de la familia de mi madre, en La Paz, un municipio que más parece un pueblo, que quedaba a unos 40 minutos o un poco más tomando la autopista hacia el sur de Valledupar. Creo que fue a mis 18 años que apenas me tocó por primera vez conducir un fin de semana por carretera, regresando solo mi padre y yo de visitar a mi familia. Mi mamá se quedó allá porque estaban cuidando a una tía que estaba delicada de salud en aquel entonces, y por eso regresamos solo mi papá y yo. Él quiso aprovechar para enseñarme a conducir por autopista, de noche. No habían tantos autos y, aunque esa autopista nunca fue del todo solitaria, porque había cada ciertos kilómetros un rancho, lotes en venta, pero sí tenían sus tramos completamente solitarios y oscuros. Encima, debía estar atento porque, así como habían ranchos, había vacas que de pronto se podían atravesar. Yo no iba tan rápido esa vez, y creo que serían eso de las 10 de la noche apenas, que iba conduciendo, sin despegar la vista del camino, platicando con mi papá de la escuela y cosas así. De pronto yo veo de reojo que en un tramo donde a nuestra derecha teníamos árboles grandes, mucha vegetación vaya, algo grande sale rápido. No alcancé a ver bien ni me preocupé del todo porque lo que alcancé a ver que era muy oscuro. Tenía más o menos el tamaño de una vaca y salió de los árboles justo cuando íbamos pasando. Entonces, fuera lo que fuera, no podía ser posible que lo impactara con el auto, ya lo habíamos pasado. Sin embargo, mi papá hizo algo que jamás lo vi hacer. Yo nunca había visto a mi papá asustado, al menos así no. Y miren que él conducía muy seguido de noche por carretera. Él, apenas unos segundos que vi eso de reojo, empezó a decirme sin gritar, solo que muy nervioso, que no me asomara por el retrovisor, que acelerara todo lo que pudiera, que tomara fuerte el volante, pero que por nada del mundo despegara la vista del camino, que tuviera mucho cuidado. Y yo solo al principio no le hice caso. Cuando él me decía esto, sí me asomé por el retrovisor, pero no veía nada. Sin embargo, a él sí logré ver lo que, mientras me decía esto, se asomaba a cada momento por el espejo lateral. Se persignó. Entonces, imagínense el miedo que sentía en esos momentos. Por más que intentaba no ir tan rápido porque con los nervios que tenía y pisar el acelerador así de nervioso, temía que nos pasara algo. Pero mi padre no dejaba de repetirme que le diera, que no viera el retrovisor. Yo sé muy bien que fueron apenas segundos que duró eso, que iba acelerando como nunca lo había hecho en la camioneta de mi padre, que salimos de ese tramo oscuro y llegamos a donde había más casas, que mi papá se calmó. No dejaba de ver por el retrovisor y ahora yo lo hice. Sin embargo, no vi nada.
solo el camino oscuro que dejábamos atrás. Apenas ahí le pregunté a mi padre que qué había pasado, que si algo nos venía siguiendo, y él jamás bromeaba con estos temas, y sé que no me hubiera hecho ir tan rápido si no hubiera sido algo peligroso o importante, pero él no me quiso decir. Solo me mencionó que ya había pasado, que fue mejor que no viera nada. Por la expresión que tenía mi papá en todo el camino, las pocas palabras que decía, siendo que él siempre hablaba mucho, y la expresión que tuvo al llegar a la casa y al día siguiente, incluso cuando mi mamá llegó, todo eso me decía que algo no andaba bien. Pasaron unos días y mi papá poco a poco iba mejorando esa expresión. De hecho, como hasta el tercer día de eso se le quitó lo pálido, se los juro. Yo sabía que mi mamá estaba al tanto de lo que nos pasó, pero cuando le pregunté que si él le había dicho qué vio en la autopista, me dijo que no le entendió. Que sí le dijo, sí le contó, se lo describió, pero que no le entendió qué era, que no tocara ese tema otra vez con él. Las veces que volvimos a ir a La Paz, nunca lo hacíamos de noche. Nos regresábamos lo más temprano que podíamos o de plano nos quedábamos allá. Mi papá no volvió a conducir de noche por carretera y nos pedía que tampoco lo hiciéramos ya nosotros. Les ha tocado ver algo tan extraño que no sepa ni cómo describirlo. Hay pocos casos de esto, pero sabemos que suceden, y este espacio ha sido testigo de este tipo de relatos. Nos movemos ahora hacia Salina Cruz, Oaxaca, México. Adriana Tejeda nos cuenta esto. Hay un tramo corto de carretera que va desde Salina Cruz, donde vivo aún con mi familia, hasta la Ensenada de la Ventosa. Y esta carretera fue la que me hizo pasar una noche muy fea, de verdad, junto a mis papás y mi hermano. A la Ensenada es un destino al que íbamos cada ciertos meses, a pasar los días que fueran agradables en cuanto al clima en la playa. Para eso pues nos llevábamos, ya saben, nuestros trajes de baño, ropa, toallas, comida, lo que fuera. Y lo que les voy a contar nos pasó en el año 2010, no se me olvida. En ese entonces yo tenía 17 años, mi hermano era menor que yo, tenía 13. E íbamos ya de noche porque mi papá salía ya tarde de su trabajo. Y a pesar de que apenas eran las 8 p.m., en esa ocasión ya estaba muy oscuro y solo. Rentábamos allá en un pequeño motel, donde nos hospedábamos junto con un primo de mi papá. Allá nos veíamos y pasábamos el fin de semana. Íbamos por una parte de la carretera que tenía varias curvas, entre los cerros. Por eso mi papá iba conduciendo despacio, mi mamá en el asiento del copiloto y yo viendo para afuera. Traían el radio a un volumen bajito porque mi hermano iba dormido. Y dando una de esas curvas, les digo, era gran parte por allá de puro cerro. Subir, bajar, matorrales en todas partes. Por eso veíamos claramente en esas subidas que más adelante no había casas. No había luz en ese tramo, tanto en la autopista o entre el cerro como para notar que alguien vivía por ahí. Y es que en eso que íbamos despacio, mi papá se va deteniendo. Yo me pongo en medio de los asientos de atrás y escucho que en voz baja van diciendo que la señora, que no sé qué. Volteo hacia el frente del camino y veo a una viejecita al lado de la autopista, saludando con la mano pero al mismo tiempo haciendo la seña para que nos detuviéramos. Era una señora pequeñita, encorvada, con un tipo de rebozo en la cabeza. Yo la iba viendo mientras nos acercábamos y mi mamá le decía a mi papá que no nos detuviéramos, que qué tal si era algo malo. Mi papá le dice que no, que cómo se le ocurría, que era una viejita que iba a andar haciendo por allá, quizás sí necesitaba ayuda.
y en lo que discutían ellos nos detenemos, teniéndola ya en la ventana de mi mamá. Mi padre aún así no baja la ventana del todo, y la saluda. Le pregunta que si la podíamos ayudar. Y esa mujer no responde nada. Solo camina hacia la puerta trasera, donde estaba yo. Toma la manija del auto y trata de abrirla. Por supuesto que no pudo. Mi papá siempre era de repetirnos que apenas nos subiéramos al auto, pusiéramos los seguros de las puertas. La veo haciendo esto, volteando a ver a mi papá asustada. Y esa mujer no intentaba abrirla de una forma desesperada o algo así, sino tranquila, creyendo yo que lo hacía así porque era ya muy mayor. Y solo decía desde afuera: «Ábrame». Lo repetía una y otra vez mientras jalaba la manija. La veía y escuchaba cómo intentaba abrir, pero claro, no iba a poder si yo no quitaba los seguros. Sin embargo, seguía insistiendo. Mi papá desde su asiento le preguntaba, ya un poco nervioso, que qué necesitaba, que no la podíamos ayudar si no nos decía, que si alguien más venía con ella. Y de la nada, mi mamá pega un grito que, les prometo, todavía semanas después de eso, yo seguía escuchando. Nunca me había aterrado algo tanto como escuchar ese grito de mamá, que me hizo saber que algo muy feo seguramente la había espantado. Yo, aun y que esa viejita estaba fuera de mi ventana, de mi lado, no podía verla bien. Las ventanas traseras tenían un polarizado más oscuro que los de enfrente. Por eso no pude ver lo que mi mamá, gritando, casi llorando, decía. Mi papá nos sacó de ahí, quemando la llanta, como le dicen a cuando aceleras muy rápido, tomando esas curvas igual de rápido porque mamá gritaba que ella no tenía ojos. Al principio mi papá no le preguntó nada. Mi hermano y yo nos íbamos viendo asustados hasta que nos adelantamos un poco más, y mi mamá volvió a decirle esto a mi papá muy nerviosa. Mi hermano le preguntó que cómo que no tenía ojos, que quién. Él recién se había despertado, escuchando todo el escándalo. Y mi padre nos dijo que no pasaba nada, que a lo mejor vimos mal, y mi mamá, sin miedo a que escucháramos de nuevo, le dijo que no era cierto, que ella le vio la cara y que esa señora solo tenía las cuencas vacías. Diciendo esto y comenzando a llorar, tapándose la cara. Ver a mi mamá así en serio me asustó. Nadie sabía qué decir, a excepción de mi papá, quien solo trataba de calmarla, diciéndole que ya la habíamos dejado atrás y que no la volveríamos a ver. Dejamos de ir de plano, por mucho tiempo, a la ensenada. Nunca supimos realmente qué había sido eso que vimos allá. Nosotros vimos y escuchamos a la viejita, pero por la oscuridad no solo de la carretera, sino por el vidrio. No la vimos como mamá, que la tenía también muy cerca. Y no sé qué hubiera pasado si esa noche los seguros no hubieran estado puestos. Con este tipo de encuentros uno se pregunta, ¿qué hubiera hecho yo en esa situación? Mucha gente seguro pensará que no se hubieran detenido para empezar. Pero supongamos que ya estamos orillados y vemos a esta señora haciendo esto, y luego verla detalladamente. Ahí, ¿qué hubiera hecho? Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es reaccionar por instinto una vez ahí. Así que coméntenos. Mientras tanto, vámonos con una persona anónima, quien nos cuenta esto. ¿Les ha pasado algo que sienten que arriesgan mucho al contarlo a cierta gente? Bueno, pues el día de hoy les escribo para platicarles lo más increíble que me tocó vivir junto a unos compañeros. Fue hace unos 15 años que trabajé en una base militar que se estableció temporalmente en Monclova, Coahuila. Cuando nos encontrábamos patrullando la carretera Castaños-Saltillo, a eso de las 11, 12 de la noche.
Todo estaba bastante tranquilo, ya que en ese entonces y a esa hora no era muy transitada la carretera. Sin embargo, en esa ocasión, mis 3 compañeros y yo, a lo lejos vimos a un grupo de personas caminando a un costado. Algo bastante peligroso porque no hay nada de luz como para que los vieran otros conductores. Podían ocasionar fácilmente un accidente. Entonces, al verlos decidimos bajar la velocidad para que, en caso de que no los viera otro vehículo, también hiciera esto, aunque no veíamos a nadie más acercándose. Nosotros íbamos en un convoy de 3 camionetas y cuando nos encontrábamos a una distancia considerable, los iluminamos con las luces altas para que estuvieran alerta y supieran que estábamos por encontrarnos, que nos íbamos a detener con ellos. Nuestro plan era orillarnos para hablar con ellos y preguntarles el porqué de su caminata. De verdad, estaban en medio de la nada. Pero cuando encendimos las luces altas, vimos cómo todos se metieron hacia el costado. Es decir, ellos iban siguiendo el camino de la autopista, pero después se adentraron a la poca maleza que estaba a su lado derecho, lo que claro que nos pareció bastante sospechoso. Aunque era raro porque a lo que alcanzamos a ver a estas 15 personas a lo mucho, todos eran adultos mayores, mujeres, hombres, todos vestidos de negro. Cuando finalmente alcanzamos el punto desde donde los vimos caminar hacia adentro, ellos ya iban muy adelante, allá por el monte. Aún así, solo bajamos 2 compañeros de cada unidad cuando nos estacionamos. Y al bajar fue cuando nos dimos cuenta de que ya iban muy lejos. Y esto para la velocidad a la que los vimos moviéndose, que no era tan rápida, eran adultos mayores. Lo que nos pareció muy peculiar porque caminaron un largo tramo en apenas unos segundos. Apretamos el paso y nos acercamos lo más que pudimos. Corriendo entre matorrales enanos, tierra, les gritamos pero no nos hicieron caso. Luego los íbamos alumbrando con las linternas y también hicieron caso omiso. Solamente íbamos escuchando, aparte de nuestros jadeos por ir corriendo, nuestros pasos, murmullos que parecían venir de ese grupo de personas más adelante, pero no entendíamos nada. Claramente lo ideal era que no nos ignoraran, pero tampoco se veían como criminales, si les soy honesto. Y todos estábamos de acuerdo con esto, por lo que jamás se nos pasó por la mente mostrarles nuestras armas. Sin embargo, un compañero se molestó por la insolencia de esta gente y les gritó ya enojado para que se detuvieran. Una vez que terminó de hablar, así lo hicieron. Ellos en todo momento nos estaban dando la espalda y ya los teníamos a unos 15-10 metros. Estas 15 personas se agacharon de repente, como si se fueran a abrochar las agujetas de los zapatos, al mismo tiempo. Y aquí es donde pasó lo más extraño, que de por sí todo estaba raro ya. Todos, por el tamaño no tan alto de la maleza, y gracias a las linternas que traíamos cada uno de nosotros esa noche, pudimos ver que esta gente, estos adultos mayores, estando en el suelo empiezan a convulsionar o a hacer movimientos parecidos a eso. Un compañero empezó a gritarle a los de las unidades que solicitaran asistencia médica, que estaba pasando esto. Los demás seguíamos viéndolos y no sé si por esos movimientos bruscos entre los matorrales secos, el levantamiento del polvo que hacían, que no era tanto pero sí estorbaba la vista, y por más que nos acercamos ahora sin que ellos estuvieran avanzando, no vimos a nadie. Enfrente de nosotros, haciendo estos movimientos, desaparecieron, se los juro. En el suelo, todo sacudido, no había nadie. Y ni tiempo nos dio de avisarnos entre todos y posteriormente hacerles saber a los del convoy porque apenas un compañero preguntó que a dónde se habían ido esos señores. Empezamos a escuchar que entre esa maleza seca algo se movía. Era mucho ruido de ramas agitándose, moviéndose y ahora sí preparamos nuestras armas, ya que nunca sabes, y más en aquellos tiempos, ¿qué te podías esperar?
aún más tomando en cuenta dónde estábamos y qué habíamos visto. Y de la nada, entre la tierra, los matorrales, luego por nuestros pies empezaron a pasar corriendo un montón de ratas. Y a pesar del susto que nos dieron, que a otros compañeros veíamos que se les estaban subiendo, pero luego se caían y salían corriendo en dirección a la autopista. Aún así, obviamente no íbamos a usar nuestro equipo. Eran animales y bastaba con sacudirnos. Pero luego de que se fueran estos animales, los vimos a cada uno de ellos irse en esa dirección de regreso de donde veníamos, vaya. Y ahora verán por qué les estoy repitiendo esto. Después de eso, todo se quedó en silencio. Seguimos buscando apenas por unos pasos más adelante a estas personas. Y ahora escuchamos a nuestro compañero, el que venía manejando la unidad en la que yo venía, que nos gritaba desde la autopista diciéndonos que allá estaban, que esas personas estaban del otro lado de la autopista. Sabíamos que era muy peligroso que los pocos compañeros que se habían quedado allá fueran solos por, al parecer, otro grupo de gente, que nosotros no vimos cuando llegamos. Y no nos quedó de otra. Ya no vimos a los que estábamos persiguiendo nosotros y corrimos de regreso a la carretera. Una vez estando ahí, vimos que nuestros compañeros no se movieron de las unidades. Estaban platicando entre ellos, viendo hacia el otro lado de la autopista. Nos ve llegar primero mi compañero y me comenta que él vio a esa gente, a los que estábamos siguiendo porque eran los mismos, metiéndose al monte pero del lado contrario, como si apenas hubieran salido de la carretera, mientras que el compañero de la camioneta de en medio del convoy estaba pálido. El otro conductor, el de la última camioneta, hablaba con él, y mi conductor me decía que algo había visto el otro compañero, que fuéramos a escucharlo, que no lo íbamos a creer. Yo, la verdad, antes de que nos contara esto, el otro conductor ya estaba sorprendido. No tenía sentido lo que nos había pasado en la noche y con lo que remató contándonos se puso peor. El compañero conductor, que estaba como en shock, nos decía muy apenas que él vio cruzar a las ratas en la autopista, que sí era un grupo grande de estos animales cruzando, que los vio claramente porque tenían las luces encendidas, pero que al pasarla y meterse a la oscuridad del monte, vio a esos animales convirtiéndose en personas. Que él vio cómo estos adultos mayores se estaban levantando del suelo y siguieron caminando, no rápido pero a paso apresurado, y los perdieron. No pudieron seguirlos porque él estaba impactado por lo que vio. El líder de esta patrulla era mi compañero, el conductor de mi unidad, y él nos ordenó retirarnos. No mencionó nada de lo que pasó. Dijo que lo hablaríamos en la base. Al ir conduciendo de regreso, él habló con nosotros. Nos dijo que sí le creía en cuanto a lo que vio, porque independientemente si ellos no vieron el momento donde esas ratas se convirtieron, sí vieron a esas personas caminando hacia el monte. Y no tenía sentido que se nos desaparecieran a nosotros enfrente y salieran de la nada, caminando del otro lado. También nos comentó que a pesar de que nunca le había tocado ver o interactuar con algo así, de volver a pasar tendríamos que buscar hablar con ellos, no ser hostiles, porque ni siquiera sabíamos qué andaban haciendo, a dónde iban, porque si nos hubieran querido hacer algo malo, lo hubieran hecho en ese momento. Sin embargo, debíamos saber primero qué eran esas personas. En las autopistas se ven cosas que quizás jamás vayan a salir de ahí, cosas que en la ciudad tal vez nunca nos toque ver, como que cada ambiente tiene su tipo de manifestaciones, de seres que prefieren estar aislados y andar por estos sitios. ¿O usted qué opina? Coménteme y cuéntenos, ¿le ha pasado algo extraño andando en carretera?
Sería un placer leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.